No. ¿Puede usted devolvernos a nuestras madres? No. ¿Puede usted devolvernos a nuestros hijos? No. Le gritaba una mujer a un ejecutivo, cuando en el año 1969 los pacientes demandaron a la compañía. Con ustedes, el desastre de Minamata. A mediados del siglo pasado, en una bahía pesquera ubicada al sur de la isla de Kyushu, una pequeña ciudad en Japón, en la desembocadura del río Minamata que se abría paso entre el mar Yatsushiro, había una población de 5.000 habitantes para el año 1956. Anteriormente, los gatos en dicho pueblo habían comenzado a tener convulsiones, enloquecían y no podían controlar sus movimientos. Más adelante comenzaron las aves, luego los cerdos y hasta los perros. En la primavera de ese año, el 21 de abril, con tan solo 5 años de edad, una niña llamada Esquinoura fue el primer caso bien documentado de la enfermedad de Minamata. Ella amaneció con convulsiones y dificultades para andar y hablar. Así que fue ingresada en el hospital de Minamata, el hospital Shizu, mismo de la empresa propietaria de la principal fábrica de la ciudad. Su aparición fue reconocida oficialmente 10 días después, cuando hubo ya 4 enfermos más con los mismos síntomas, entre ellos la hermana de la primera enferma. Fue entonces cuando el director del hospital notificó a los servicios de salud que 4 enfermos mostraban síntomas cerebrales de origen desconocido. La industria petroquímica en Japón se puede considerar desde los comienzos de la industrialización en el país a finales del siglo XIX, cuando Japón dejó su sistema feudal a la industria textil y pesada en cuestión de décadas. Asimismo, la industria nipona fue la primera en el continente asiático en introducir tanto el sector petrolífero como petroquímico. No obstante, todo cambió con la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque la prioridad fue el crecimiento moderado basado en la producción textil, en gran parte de la Guerra Fría, Japón quedó a la lupa a Estados Unidos tanto como un actor económico y luego político tras la victoria comunista en China y la Guerra de Corea. La industria petroquímica empezó a ser apoyada por el gobierno en la posguerra desde los años 50, mostrando así una tasa de crecimiento anual de más del 10%, ya que esta industria, al no estar en un territorio rico en materias primas, recibía entre un 10 al 12% de crudo importado. El éxito de la industria se basó en el modelo Easy, industria de sustitución de importaciones, para finalizar en una creación de bienes tecnológicos. Chiso fue fundada el 12 de enero de 1906 durante la era del emperador Meiji bajo el nombre de Nippon Chiso Hiro Company, cuyo nombre significa Compañía Japonesa de Nitrógeno y Fertilizantes. Desde el año 1908 inició la producción de nitrato de calcio utilizando un proceso de fijación de nitrógeno del aire en la ciudad de Minamata. Para 1927, la compañía se renombró Chiso Hiro Kaka Hugnan Factory y se construyó como el complejo industrial químico más grande del mundo, según su página oficial. Para 1950 comenzó a producir acetaldehído, compuesto utilizado en la síntesis de plásticos y en otras aplicaciones, que requería el mercurio como catalizador o acelerador de la reacción química. Hasta hoy en día, Chiso continúa siendo el líder indiscutido de la industria química japonesa. Para ese entonces, Chiso Corporation empleaba al 70% de la población económicamente activa de Minamata para elaborar sus químicos, y así Minamata como la fábrica continuaron creciendo. Con un total de 33.784 accionistas a marzo de 2022, Chiso en la actualidad, bajo las siglas JNC, tiene centros en las ciudades de Minamata, Tokio, Osaka, Kumamoto, y durante la segunda mitad del siglo XX hasta los 2000 han constituido filiales en Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y China con una oficina en Shanghái. Aquel mercurio que comenzó a producir la fábrica del grupo Chiso trajo como consecuencia la producción de mercurio orgánico o metílico y cloruro de vinilo, una sustancia cancerígena empleada en la fabricación de plásticos y de polivinilo de cloruro.
Recordemos que el mercurio se puede dividir en mercurio metálico, inorgánico y orgánico. El metilmercurio que causó la enfermedad de Minamata es el mercurio orgánico de toxicidad muy fuerte y anteriormente era utilizado para pesticidas. El mercurio metálico es utilizado en termómetros de mercurio, lámparas fluorescentes y otros artículos que están cercanos a nuestra vida cotidiana. El mercurio inorgánico es utilizado en las tinturas de algunos utensilios, como la laca de las sartenes o los templos chinoístas. En 1932, el grupo Chizo comenzó a verter compuestos de mercurio libremente en las aguas de la zona de Minamata, donde en gran parte se cambiaba a un metilmercurio mucho más tóxico y más fácilmente asimilable por los organismos vivos. En los peces, moluscos y crustáceos entraba por el sistema digestivo o por las branquias. Los peces morían, las algas no crecían y en la tierra los gatos y las aves agonizaban. Como se nombró anteriormente, en la bahía de Minamata existía una población pesquera que consumía cotidianamente pescados y mariscos. Ellos no sabían que dichos alimentos estaban contaminados con metilmercurio, lo cual produjo que se expandiera una nueva enfermedad. Frente a ello, la cooperativa de pescadores se abstuvo voluntariamente de pescar, pues oficialmente no hubo una prohibición por falta de evidencias claras de contaminación tóxica. La principal consecuencia de este vertedero de mercurio en el mar a cargo de la compañía Chizo fue un síndrome neurológico causado por el consumo de pescados y mariscos contaminados que provocaba la pérdida de control de los sentidos y los movimientos de las extremidades, lo que finalmente explicaba por qué los gatos habían desde tiempos previos empezado a reaccionar como locos. Tiempo después, la situación culminó en la muerte de varias personas afectadas, aproximadamente 3.000, además de los afectados que existen hoy en día. Los síntomas en las personas varían según su gravedad y pueden ser alteraciones sensoriales en manos y piernas, torpeza en los movimientos, deterioro en los sentidos de la vista y dificultad en el oído, no poder hablar con claridad, y en general degeneraciones cerebrales y del sistema nervioso. En los primeros tiempos se pueden observar fuertes temblores en el cuerpo, movimientos involuntarios, desmayos y cegueras que incluso llegaban a causar la muerte. También se pudo observar casos de síndrome fetal o en bebés recién nacidos que demostraron síntomas dado que la madre consumió metilmercurio durante el embarazo. Cabe resaltar que es muy difícil restaurar las células cerebrales una vez que son dañadas por el metilmercurio. Por esta razón se dice que no existe un tratamiento que pueda curar la enfermedad de Minamata. Solo se efectúan tratamientos que provisoriamente alivien los síntomas. Hoy en día podemos conocer fotografías de esta enfermedad gracias a William Eugene Smith, fotógrafo estadounidense nacido el 30 de diciembre de 1918 y reconocido internacionalmente por sus impactantes imágenes en la línea de frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y las fotografías en las zonas rurales de Carolina del Sur. También es considerado por muchos como uno de los padres del ensayo fotográfico moderno, uno de los fotoperiodistas más venerados de la época de la Segunda Guerra Mundial y además uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo en 1958. De 1939 destaca un reportaje que se publicaría en libro mucho tiempo después, más específicamente en el año 1975, llamado Minamata, una advertencia al mundo. Esta primera fotografía evidencia el desagüe de vertido Hachiman desde 1932 hasta 1968. En esta segunda fotografía podemos ver a Tomoko, una niña nacida el 13 de junio de 1956 y declarada paciente congénita de Minamata en noviembre de 1962, cuando tenía solo 17 años. Esta primera data de 1973, donde Nagai solo tenía 14 años. Era incapaz de caminar por sí mismo y su agenda diaria comprendía una dura rehabilitación. Y en esta imagen, que data del año 2011, podemos observar a Nagai Isamu, que desde diciembre del 2010 su cuerpo perdió absolutamente toda la fuerza. Esto fue El Desastre de Minamata. Los esperamos en nuestro siguiente podcast de la próxima semana. Bye bye.